para asegurar que no perdemos tan valiosa información. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos a la maestra María del Carmen Ramírez Lezama, Dirección de Programas y Servicios en Domus, Instituto de Autismo, y les voy a decir un poco de lo que es su reseña curricular. Ella es psicóloga educativa por la UNAM, directora de Programas y Servicios de Atención a Niños, Jóvenes y Adultos con Autismo en Domus. Supervisa y coordina las acciones de atención de los usuarios y las familias en los diferentes programas. Es docente del Campus Domus. Tiene una especialidad en integración educativa por la Universidad José Cela de Madrid, diplomado en terapia cognitivo-conductual. Está certificada en la norma S0217 para la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, con un diplomado en terapia cognitivo-conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, te cedo ya el micrófono. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, creo que la perdimos un segundito. En lo que se reintegra, les voy a platicar un poquito. Carmen está aquí el día de hoy para justamente darnos una presentación sobre autismo. Sabemos que este sábado fue el Día Internacional de Concientización del Síndrome de Asperger. Y bueno, sabemos que el conocimiento nos da poder de decisión. El conocimiento nos da poder de saber qué procesos manejar cuando estamos en una situación en una de estas situaciones, y por supuesto también nos permite identificar si en casa tenemos por supuesto alguno de estas características que tienen los pequeñitos con síndrome de Asperger. Carmen, bienvenida de Ay, nuevo. sí, Te me perdimos un acabó. segundo. Bueno, muchísimas gracias. No hay problema. Justamente estaba leyendo tu reseña curricular. Bienvenida y bueno, te cedo ya la pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Ay, pues buenas tardes a todos. Perdón, pero me saco el Zoom, ya ven cómo son aquí. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir pantalla. Y bueno, el objetivo de hoy es pues hablar de la atención integral para personas con autismo. ¿Quiénes somos? Bueno, pues yo pertenezco a Domus, Instituto de Autismo AC, que desde 1980 nuestra misión es mejorar la calidad de la vida de las personas con autismo a través de un modelo de atención integral y acciones de investigación, enseñanza y difusión. Nosotros atendemos a niños pequeños del año y medio de edad hasta adultos de más de 50 años, en donde pues el objetivo básicamente pues es buscar la inclusión total de las personas con autismo y pues como bien yo les comentaba, pues nuestra atención es de forma integral y atendemos a todas las etapas del desarrollo. Bueno, ¿cuáles son los ejes de nuestra plática el día de hoy? Uno es hablar del trastorno del espectro autista y el otro, ¿cuáles son los apoyos que requiere una persona con TEA? Sí es importante mencionar en esta parte de lo que es el autismo, aunque igual por allí se habla de Asperger. Desde el 2013, de acuerdo al manual de diagnósticos, el DSM-5, hace referencia a que el Asperger ya forma parte de lo que es el TEA, ¿no? ¿Y por qué forma parte? Porque comparte características similares a una persona con autismo. Y entonces, en esta parte, al alinear los conceptos, pues de repente, ¿qué es lo correcto? Hablar de autismo, TEA, trastornos, enfermedad, condición, problema, discapacidad, Asperger y espectro autista. Entonces, hoy hablamos de lo que es el trastorno del espectro autista, teniendo a bien que pues ahí entra lo que es el Asperger y como yo les decía, pues comparte las mismas características.
¿Cuáles son las características que comparte una persona con TEA, con trastorno del espectro autista o autismo? Las dificultades en la comunicación. Esta comunicación no verbal, las dificultades que tiene la persona para poder descifrar qué me quiere decir la otra persona con sus gestos, con su tono de voz, con su postura. Nosotros comunicamos muchísimo de forma no verbal y esta parte, pues, en nosotros podemos descifrar al final esta comunicación verbal de la otra persona. Para una persona con autismo se le dificulta el poder identificar qué me quiere transmitir la otra persona con sus expresiones, con sus posturas, con sus gestos y expresiones. La otra tiene que ver con la comprensión y el uso del lenguaje de forma literal. Si igual yo mi lenguaje ocupo esta parte de me voy a morir de risa, pues una persona con autismo verdaderamente ya lo tomó de forma literal y nos vio muertos, ¿no? Enterrados, ¿no? Entonces, estas dificultades que también tienen para el uso del lenguaje verbal de forma literal. El bajo contacto visual. Esta cuestión que lo pueden hacer de forma intermitente, ¿no? Hay algunos adultos con autismo que nos han compartido que pues a veces esta cuestión del contacto visual lo tienen que hacer de forma intermitente porque es mucha carga visual. El hecho de mover nuestras pestañas, cerrar, toda la cuestión facial para ellos les resulta muy complejo, es una carga visual enorme y por eso también esta parte de establecer bajo contacto visual que establecen o lo hacen de forma intermitente. La otra es iniciar y mantener una conversación. Pueden iniciarla, pero no mantenerla. A veces se les dificulta seguir el tema de la conversación, básicamente si aquella no es de su interés, ¿no? O no comprender estas claves que nosotros utilizamos en una conversación, para ellos es difícil seguirla. Inclusive para poder otros compartir, mucho es a partir de preguntas y estas preguntas pueden ser en monosílabos, sí, no, o información muy breve que nos pueden compartir a partir de sus experiencias. Entonces, estas dificultades de comunicación que puede tener una persona con autismo forma parte también de lo que son las características. La otra es estas dificultades en la interacción social. Comprender las normas y los protocolos, es decir, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, cómo tengo que comportarme, de qué manera tengo que actuar, cómo tengo que dirigirme. Algunas personas con autismo adultas nos han informado que ellos han aprendido, se aprenden la forma en cómo dirigirme y comportarse, porque pues es un patrón que ellos han establecido, pero si les cambian la situación del contexto, estos los desajusta porque no saben cómo comportarse ante una situación, evento, inclusive hasta la forma de vestimenta, ¿no? Cómo tengo que ir de acuerdo a determinado sitio. Otro, esta respuesta social esperada de acuerdo a lo que yo tendría que hacer de acuerdo al contexto en donde me encuentro, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la persona. A veces es difícil que ellos puedan tener un comportamiento social, como diríamos nosotros, de forma adecuada, de acuerdo al evento, la situación que estoy viviendo. Para ellos es difícil poder hacer esta distinción. La otra, interactuar con pares, el hacer amigos. ¿Cómo tengo que buscar? Los niños regularmente, niños neurotípicos, buscan, se acercan. Para ellos es difícil de hacerlo de forma, por iniciativa, al poderme acercar a otros. O la forma de interactuar es de manera poco común, como esperaríamos. A lo mejor llega, se acerca y le pega al otro para comunicarle que quiero que me persigas o quiero que juegues conmigo. Lo hacen de una forma muy peculiar que ante los ojos de los demás pues parece poco común, pero es la forma en que ellos interactúan. O simplemente no buscan esta interacción con los demás porque sí buscan el contacto con las otras personas, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo dirigirme, de qué esperarían de mí la otra persona. Ahí es donde en ocasiones estas cuestiones sociales pueden ser muy complejas.
A veces en las primeras etapas de vida de una persona con autismo puede ser más simple, ¿no? En un contexto educativo, porque a temprana edad, pues los niños pues lo llevan, lo jalan, lo involucran. Pero después entrando a la etapa de la adolescencia y la adultez, a veces es difícil porque los intereses que pueda tener una persona con autismo no son similares a la edad o a veces pueden estar enfocados en un tema muy en particular que posiblemente las otras personas ya no se encuentren tan interesadas o sí en su momento, pero si él lo hace de manera continua y sistemática, pues ya no es tan agradable escuchar siempre el mismo discurso. Entonces, en ocasiones puede ser complejo el que puedan tener amigos o inclusive hay adultos que nos dicen el tener una novia, el poder tener una relación amorosa con otra persona. No saben cómo, de qué manera hacerlo, cómo empiezo, ya empieza algo tan simple como el cortejo. El cortejo tiene que ver con una cuestión de comunicación no verbal. Esas claves que me da el otro y las señales en donde yo estoy identificando que algo quiere conmigo, ¿no? Entonces, para ellos es muy complejo estas cuestiones de poder tener una novia, ¿no? El poder tener una pareja. Otros son estos comportamientos, patrones de comportamiento atípicos, que tiene que ver con un pensamiento rígido, ¿no? Estas dificultades que tienen para los cambios, ¿no? En un contexto social, pues todo cambia de manera súbita. Para ellos se les dificulta a veces ajustarse a esos cambios si surgen de manera inmediata. Si no hay una información o una anticipación previa, genera cierto nivel de estrés y ansiedad ante algo que no estaba anticipado. Otro, estas preferencias por rutinas y actividades repetitivas. El hecho que siempre haga lo mismo le da mucha seguridad porque la incertidumbre les genera ansiedad. Entonces, el hecho de pues, repetirse lo mismo, comerse lo mismo, hacer sobre lo mismo, eso les da tranquilidad, pero también esto afecta significativamente en este pensamiento tan rígido, ¿no? Sus patrones atípicos que no le van a permitir en ocasiones ajustarse a este entorno. También son muy autodidactas. Hay igual personas con autismo que aprendieron a leer y a escribir en edades muy tempranas, ¿no? O que tienen un cúmulo de información enorme sobre sus intereses. Pero algo importante a considerar es que pues esos intereses al final no tienen una parte práctica y funcional, se vuelve solo una acumulación de información y de acuerdo a sus intereses, bueno, tienen un dominio excelente. Por eso es que por ahí de repente hacen referencia a que son personas muy sobresalientes, sí, pero solo en el tema en particular que les gusta. Y eso hace que, bueno, pues si efectivamente tengan un amplio conocimiento, pero si yo intento poder incorporar a estos intereses otros temas que no van relacionados a lo que le gusta, a veces es difícil, ¿no? Que se dé estos procesos de interacción. Conversaciones y la comunicación que puede ser pues muy rutinaria, repetitiva, inclusive su discurso a veces es en este mismo tono o a veces incrementan su tono de voz o en ocasiones su tono de voz es muy bajo, inclusive a veces utilizan palabras poco comunes para la edad que ellos tienen, entonces su vocabulario es muy peculiar, ¿no? Y entonces es otro de los patrones de comportamiento que puede tener una persona con autismo. Entonces, aquí tenemos estas características en las cuales yo puedo igual posiblemente identificar, es el tema del diagnóstico, lo hace un especialista, pero poder identificar las características que pueda tener una persona con autismo. Ahora, más allá de la etiqueta, ¿no? Más allá de ver las características, al final en esta parte lo más relevante a considerar tiene que ver las características de la persona con TEA, que al final tiene fortalezas y áreas de oportunidades, intereses y motivación como cualquier persona de acuerdo a la edad. A veces estos intereses son poco comunes para la etapa del desarrollo en que se encuentran y ahí es donde nosotros, nuestra labor es tratar en la medida de las posibilidades que esos intereses sean acordes a la edad. Estos apoyos que puedan ser oportunos y favorables, a veces nos excedemos en el tema de los apoyos
y saber que en ciertos momentos ellos pueden realizar muchísimas actividades sin necesariamente estos apoyos, o posiblemente en otros casos requieran estos apoyos, estas ayudas, estos ajustes de forma intermitente. A veces también la parte conductual tiene que ver estos comportamientos conductuales que pueda tener, porque difícilmente me pueda comunicar que le estoy pidiendo más de lo que puede hacer, o a lo mejor son habilidades que él ya tiene y no le estoy exigiendo un poco más. Entonces se vuelve algo tan repetitivo en algo que yo ya conozco, en algo que ya yo domino. Entonces tengo que tener a bien el conocimiento de cuáles son sus fortalezas y áreas de oportunidades y cuáles son los apoyos, y no necesariamente depender de estos apoyos. En el momento que los requiera, se les otorga, y posteriormente hacer un proceso de desvanecimiento de estos apoyos. La otra, las expectativas y necesidades. A veces damos por hecho que eso les gusta, porque sabemos que pues al final es algo que verdaderamente siempre ha hecho, pero nunca les hemos preguntado si esto es lo que les agrada. Esta iniciativa para elegir inclusive su ropa, elegir sus alimentos, seleccionar a dónde quiere ir, esta capacidad que ellos tengan para poder decidir desde pequeños, no necesariamente tiene que ser siendo jóvenes adultos, desde pequeños, a dónde quiere ir. Nosotros llevamos porque pensamos que la pasa bien, pero posiblemente no es así. Entonces, sí considerar sus expectativas, sí considerar sus necesidades. Otro tiene que ver la familia. La familia está 24/7 con ellos. También es importante que la familia reciba capacitación e información para que también hagan un plan de vida, de tal forma que no esperarse hasta que ya sea un joven o un adulto para ver qué va a ocurrir, sino desde el inicio, desde etapas muy tempranas, elaborar un plan de vida, ¿sí? Porque algo que genera muchísima angustia a los padres es cuando ellos ya no estén, ¿qué va a ocurrir con su hijo? Una familia me decía, es que nadie lo va a tratar igual que yo. No, nadie se lo va a procurar igual que yo. Entonces, hay que hacer un plan de vida, un plan centrado en la persona, desde edades muy tempranas. ¿Y cuál va a ser su red de apoyo? ¿No? En ocasiones puede ser que las familias, pues, si tienen otros hermanos, se lo adjudique al hermano, o el hermano mismo se lo adjudica como un nivel de responsabilidad. A lo mejor nadie le ha dicho, pero lo asume como propio. Entonces, ver con qué redes de apoyo tenemos sin que se convierta para ellos, para las familias, una obligación, o para los hermanos una obligación, sino generar esta red de apoyo que le va a favorecer en todos los sentidos. Y en la etapa de desarrollo, darle a la persona con TEA lo que requiere de acuerdo a la etapa del desarrollo, y aún siendo jóvenes y adultos, tratarlos como jóvenes y adultos. ¿Qué haría un joven o un adulto con autismo? ¿No? Tendría amigos, ir a una fiesta, ir a una discoteca, y saber que no son niños eternos, que al final van a ir creciendo y que van a entrar a la etapa del desarrollo de la sexualidad como cualquiera de nosotros, las jovencitas, su periodo de menstruación, pero cómo voy guiando estas necesidades a las que se va enfrentando de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y entonces tiene que haber un acompañamiento para la familia y para la persona con TEA. ¿A qué se enfrenta la persona con TEA? Enfrenta a una falta de atención en la salud física y emocional. ¿Sí? La persona con TEA también tiene que recibir una atención en el tema de salud y en la parte emocional, ¿no? Otros son estas dificultades emocionales y las faltas de estrategias de afrontamiento. Estas dificultades que él tenga para comunicarme cómo se siente, cómo maneja las situaciones en el día a día. Nosotros vamos enfrentando una serie de eventos y situaciones porque contamos con algunas estrategias de afrontamiento. Para la persona con autismo le resulta complejo, y el manejo de las emociones, a veces inclusive identificar la emoción misma, pareciera que la pueden identificar, pero no es así. Y no solo la resuelvo con poner una carita triste y una carita feliz, va más allá, ¿no? Que pueda identificar la situación, la emoción, y saber qué hacer cuando estoy triste, cuando estoy enojado o cuando también estoy contento. Entonces, otorgarle una serie de opciones, y más que él
tener esta impulsividad o estas situaciones emocionales en extremo, es cómo hago para que tú me comuniques cómo te sientes y qué quieres hacer cuando te encuentres en esta situación. Falta de conocimiento de sus necesidades. Vuelvo a reiterar, igual nosotros pensamos qué es lo que él necesita, pero nunca hemos consultado, verificado o en un momento determinado consultarlo con él mismo si es lo que quiere hacer, a dónde quiere ir. A veces pensamos, pues le gusta el fútbol, pero no necesariamente le gusta el fútbol. A lo mejor tiene muchísimos retos a nivel de coordinación y yo estoy pensando que le gusta. ¿Hacia dónde tenemos que dirigirlo? Lo exponemos a diferentes situaciones y vamos viendo su nivel de gustos y intereses y eso nos va a permitir verdaderamente que él disfrute lo que esté haciendo y no solo se ve obligado a hacerlo, porque puede presentar cierto nivel de resistencia ante esos eventos y situaciones. La falta de apoyos oportunos. Vuelvo a reiterar, a veces nos excedemos en los apoyos, ¿no? Y consideramos que requiere apoyos de forma continua y sistemática. Saber que en un momento esos apoyos los puedo ir retirando y que nuevamente los puedo incorporar cuando lo requiera. Inclusive él mismo nos pueda tener esta capacidad de decirnos en qué momento quiere ciertos apoyos. Otro es que son excluidos. La persona con TEA son excluidos y en ocasiones son víctimas de acoso escolar. ¿Por qué? Porque en el contexto escolar a veces no les damos información al entorno de las características de la persona y no es etiquetarlo. Al final es importante que el contexto tenga información del comportamiento que tiene la persona y de qué manera lo ayudamos. Porque sí, muchos de estos se enfrentan a este acoso sexual, escolar, perdón, a estas cuestiones de repente bullying, ¿no? Y eso pues impacta significativamente en el estado emocional de la persona. La otra es enfrentarse a estrés y ansiedad ante la exigencia académica y social. En ocasiones puede ocurrir que no hay ajustes, no hay modificaciones curriculares a los contenidos. Entonces, él está realizando, está cursando las materias, pero no tiene realmente un conocimiento de la adquisición de esos temas. Y eso sí le genera estrés y ansiedad, porque el maestro pues, le va exigiendo como al resto de sus compañeros. O esta cuestión social, el no entender cómo tengo que comportarme, cómo tengo que dirigirme, de repente puede pasar completamente desapercibido. Hay personas con autismo que cruzan todas las etapas escolares sin un diagnóstico. Y en ocasiones puede ser que se vean como personas introvertidas, personas que no quieren interactuar, o esta parte de le exijo socialmente para que él pueda interactuar. No es que no quiera, ¿no? Interactuar, es que no sabe cómo hacerlo. Y entonces esta exigencia de saluda, de a dos, de un beso, despídete, ¿no? Todas estas cuestiones sociales que dice, bueno, espérame tantito, ¿no? Él no sabe cómo hacerlo y nosotros le estamos exigiendo cuando a lo mejor no quiere hacerlo o lo hace más adelante. Entonces, sí, el enfrentarse también a este tipo de situaciones puede generar estrés y ansiedad. A lo mejor a simple vista no lo vemos, pero podemos ver que su comportamiento no es el habitual, camina de un lado a otro, mueve constantemente las manos, sus verbalizaciones son continuas, en fin, siempre hay algunos indicadores que nos van a hacer referencia a que él no la está pasando bien. Y algo que a veces no consideramos es su bienestar emocional. Y es importante para que la persona también se encuentre bien, pues es tener también estos apoyos de una terapia emocional como cualquier persona que necesita, inclusive para un tema de enfrentarse a un diagnóstico, ¿no? A lo mejor le dan un diagnóstico, no tiene conocimiento, pero se percibe de forma diferente. Irlo acompañando para que él vaya generando un autoconcepto de sí mismo, y que esto le permita también ir asimilando que al final pues va a requerir ciertos apoyos, pero que el autismo tampoco es un castigo, simplemente es un estilo de vida, pero que al final pues puede ser una persona como cualquier otra, que eso es lo que tenemos que alcanzar,
el bienestar emocional, el bienestar físico, todo lo que nosotros como personas también disfrutamos. Ajá, la persona con autismo también tiene derecho a disfrutarlo y gozar de los mismos derechos y oportunidades como cualquier persona. Y gozar de los mismos derechos y oportunidades puede ser niños pequeños ir a la escuela y adultos que tengan también la posibilidad de trabajar, ¿no? Y generar esta cuestión de un recurso económico como cualquier otro, que tenga una vivienda, una pareja, que goce de todo lo verdaderamente que tenemos cualquiera de nosotros. Entonces, pues hacia eso vamos, hacia que enfrentar qué es lo que requeriría esto, una atención temprana, checar el tema de salud, pareciera no relevante, pero sé que más adelante van a tener toda la parte nutricional. El hecho de ciertos alimentos puede generar un impacto significativo en su salud al retirar ciertos alimentos porque tienen dificultades inclusive para poderlo procesar. Digo, yo lo van a ver en otra charla, pero a veces no consideramos esto, ¿no? Ah, no, pues que coma lo que quiera, ¿no? A lo mejor si come lo que quiere es feliz, no necesariamente la comida tiene que generarle satisfacción. Hay otras cuestiones que posiblemente le generan mayor satisfacción, no necesariamente la comida. Entonces, sí es importante considerar en el tema de salud estas cuestiones de bienestar, tanto físico como emocional para la persona. Y un acompañamiento también para la familia, porque pues va a pasar, la persona va a pasar por diferentes etapas de desarrollo y en cada etapa de desarrollo va a implicar necesidades muy específicas, el cual la familia tiene que tener una orientación y un acompañamiento para también guiar, ¿no? Las mejores alternativas para su hijo, ¿no? Bueno, pues esto sería como mi nivel de participación aquí en las redes sociales y donde nos pueden encontrar. Y bueno, pues yo estoy abierta a dudas, preguntas y comentarios. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, menciono, si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta adelante o con toda confianza en el chat o en el live, lo pueden escribir y aquí yo las voy a estar leyendo. Yo tengo una pregunta con respecto a, sé que hay todavía mucha confusión, ¿no? Con respecto a Asperger y autismo. Bueno, yo sé que Asperger está dentro del espectro autista, pero Em, ¿podrías explicar un poquito como que en la diferencia, ¿no? O en qué nivel se considera Asperger, en qué nivel se considera justo trastorno del espectro autista? ¿O podrías explicar un poquito? Sí, mira, al hablar de lo que es el Asperger, pues podemos encontrar estas personas en cuanto, me voy a regresar un poquito a esta, ¿no? En estas cuestiones de las dificultades que tengan a nivel de la interacción, cómo me acerco al otro, cómo me dirijo a él. Cognitivamente son personas muy brillantes, son inclusive personas que adquirieron la lectura, la escritura a una temprana edad y tienen un amplio conocimiento de información, conocen muchísimo sobre temas en particular, pero siguen teniendo estos patrones repetitivos, esta inflexibilidad en el pensamiento, son muy reiterativos, ¿no? En ciertos temas en común, estas dificultades también para mantener o seguir una conversación. Si ustedes pueden darse cuenta, resalté en negro las características que podemos encontrar si hablamos de una persona con Asperger, estas dificultades y estas características que tiene una persona que al igual son similares a una persona con TEA. Por eso, de acuerdo al DSM-5, pues el Asperger cae en lo que es específicamente el trastorno del espectro autista porque comparte las mismas características que una persona con TEA. Posiblemente pueda pasar desapercibido por su lenguaje, a nivel cognitivo, las habilidades que tiene, puede a lo mejor ser una persona poco sociable, introvertida, ¿no? Y pasa desapercibido, pero al final tiene que cumplir estas características que estoy resaltando en negrito, que forma parte de las características de una persona con TEA y que la atención va a ser similar a la que tenga una persona con autismo. Aquí hay una pregunta, ¿cómo podemos apoyar a niños pequeños cuando tienen regresiones en comportamiento para poderlos ayudar a retomar rutinas?
¿Regresiones en qué sentido? Si me ayuda un poquito más. Bueno, a ver si... Adelante, Vero. Regresiones en comportamiento, buenas tardes, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vero. Como en las inflexibilidades, ya cuando teníamos unas rutinas establecidas que después se cambia el ambiente y surgen las regresiones, para regresar nuevamente a las rutinas que ya estaban establecidas, ¿cómo podemos apoyar? Mira, esta parte de nuevamente generar este nivel de flexibilidad, ¿a eso te refieres con estas cuestiones de ser más flexible a los cambios, a los ajustes que se estén haciendo? En ocasiones resulta favorable el poder hacer un itinerario, una agenda visual con lo que va a ocurrir. Ojo, esta tiene que ser de forma temporal. No la puedo dejar de forma permanente porque eso genera mayor inflexibilidad en el pensamiento. Y si también voy a utilizar esta agenda o este itinerario, tiene que haber cambios. Hago ciertos ajustes y modificaciones para que no sea algo estático, porque sin eso estoy abonando más a esta inflexibilidad del pensamiento. El hecho de una agenda es anticiparle qué va a ocurrir. Y esto también va a bajar su nivel de estrés, ansiedad ante la incertidumbre, pero tiene que ser algo transitorio, algo temporal, y después lo voy retirando. Vuelvo a mencionar y hacerlo de forma más dinámica y no tan estática, porque eso generó pues mayor inflexibilidad en su pensamiento. Muchas gracias. No, de qué, espero que haya resuelto tu duda. Carmen, ¿qué aconsejarías al cuidador de un niño dentro del espectro? Yo sé que el espectro es muy amplio y bueno, hay en ocasiones pues no es tanto el compromiso, la atención que tiene que dar un cuidador, pero en algunos otros casos sí es mucha, ¿no? Y más, sé que pues se tienen que llevar muchas terapias, se tienen que llevar manejo de muchas cosas, sobre todo al inicio, ¿no? En edades tempranas, también con respecto a alimentación y demás, y llega a ser abrumador, ¿no? Y entonces, ¿qué aconsejarías al cuidador? Sé que en su mayoría es la mamá, pero bueno, no es una regla, pero ¿qué les aconsejarías para ellos también para cuidarse? Claro, yo creo que aquí muy relevante y significativo es generar una red de apoyo entre familiares, primos y amistades, porque sí, verdaderamente es una carga emocional para la familia, gente 24/7, con una persona que posiblemente requiere al principio apoyos muy intensos, ¿no? Apoyos muy específicos, y que esto verdaderamente pone en agotamiento a la persona. Uno es esta cuestión emocional, el hecho de tener una persona con autismo, pues cambia todas las expectativas de la familia. Y ahora tengo que enfocarme y hacer un plan de vida completamente diferente. Entonces, aquí mi recomendación es generar una red de apoyo. Y esa red de apoyo tiene que estar capacitada e informada. ¿Y por qué comento esto? Porque más de una familia nos ha dicho, oye, le encargo a mi hijo, a mi primo 5 minutitos, digo, no me va a tardar, y me dicen que no. Les da muchísima angustia, no saben qué hacer. En la medida que estén informados, en la medida que convivan con esta red de apoyo, las personas que puedan ayudar verdaderamente va a ser mucho más amable el que puedan apoyar, ¿no? Porque si a veces no saben cómo hacerlo. Entonces, aquí mi recomendación es generar una red de apoyo para que no sea solo papá, mamá, los hermanos, los tíos, los primos, hasta un vecino, una amistad, y también que la familia reciba un apoyo psicológico, terapia emocional, terapia de apoyo a la familia, justo porque, vuelvo a insistir, la persona va a pasar por las diferentes etapas evolutivas y el desarrollo, y cada etapa del desarrollo va a implicar diferentes necesidades. Y estas necesidades, pues eso implica muchísimas acciones para la familia, no solo en cuestión de cómo lo voy a atender, sino las cuestiones también, inclusive económicas.
lo que implica el llevar ciertos alimentos, en lo que implica a lo mejor si requiere ciertos medicamentos o si requiere ciertas terapias en específico, es una inversión económica también. Entonces, uno es generar una red de apoyo y esa red de apoyo que esté capacitada y que tenga sensibilización e información y también que la familia reciba un apoyo. No solo, y la familia no me estoy refiriendo a papá y mamá, sino también a los hermanos. A veces dejamos de lado un poco el tema de los hermanos y los hermanos sufren también en silencio, ¿no? Porque se sienten reemplazados, porque a veces no están recibiendo el mismo nivel de atención que recibe él, porque el foco en ese momento de atención es su hermano. Entonces, al final es una atención integral para toda la familia, incluyendo los hermanos. Muchas gracias, Carmen. No sé si te puedo decir de nuevo la última página en donde están tus Sí, datos de claro que sí. contacto. Y bueno, Domus da asesorías también de manera virtual o solamente es en los Sí, institutos. no, de manera virtual también otorgamos estas cuestiones de asesorías. Hoy, a partir de lo que fue la pandemia, pues cambió mucho también este nivel de atención. A veces dice, si no es presencial, no es presencial. Hoy por hoy, de forma virtual, también se puede atender. En algunos casos, damos inclusive terapia emocional a jóvenes y adultos con autismo de forma virtual, ¿no? Entonces, creo que hoy la atención ya no hay fronteras, ¿no? Con toda esta parte tecnológica, pues se puede dar la atención a la persona y a la familia en cualquier lugar en donde se encuentra. Y también sé, bueno, lo que mencionábamos antes de incluso empezar el live, ¿no? De que muchas veces a través de este conocimiento, algunos adultos se dan cuenta que tienen este tipo de comportamientos y tal vez algo que nunca se han explicado por qué se sienten así durante toda su vida, de repente encaja, ¿no? Entonces, también ustedes dan apoyo a adultos que justamente tengan tal vez alguna duda de que ellos mismos Exactamente, estén. cumplen con estas características. Algo importante de resaltar, Dalia, es que no es que tenga rasgos de autismo. Si es algo también, cumple con estas características, no hay rasgos. O cumple con estas características o no las tiene o ya estamos hablando de otra condición. Y sí, Ok. a partir de la pandemia, el hecho de estar confinados en casa, empezaron a llegar aquí a la institución algunos adultos que vieron algún documental o que de repente pues empezaron a ver ciertas características y en algunos casos pues vinieron a un diagnóstico y que no habían recibido un diagnóstico, o sea, realmente ellos se veían como algo diferentes, como algo raros. A mí me tocó hacer algunos diagnósticos, me tocó un adulto de 26 años de edad que no había recibido pues un diagnóstico. Dice, yo me percibía diferente, veía que de repente mi rendimiento académico no era como los demás, me hacían bullying, ¿no? Y cuando vi un documental, vi que empataba con estas características. Inclusive le dije a mis papás, oigan, pues yo quiero un diagnóstico, yo parece que tengo autismo, ¿no? Entonces vino esta cuestión del diagnóstico y aunado a esto, pues la parte también de la terapia emocional, ¿no? Porque pues enfrentarse a estas edades a una cuestión de diagnóstico le cambió la vida, pero él me decía al principio, bueno, ya estoy más tranquilo porque sé lo que tengo, pero después ya fue detectando muchas situaciones y fue como identificando cómo vivió su etapa escolar y que no fue fácil porque él me dice, si alguien me hubiera dicho que yo tenía autismo y les hubiera informado a las demás, creo que mi vida académica hubiera sido muy diferente a la que hoy tengo. Y creo que es muy importante lo que mencionaste en un momento de la charla, no es poner una etiqueta, es realmente identificar que están estas características y poderles dar ese apoyo y esas terapias y que puedan desenvolverse y puedan integrarse de una mejor manera, ¿no? Yo creo que una última pregunta, pero ¿qué relación hay entre el trastorno del espectro autista y déficit de atención e hiperactividad? Bueno, aquí la cuestión muchas características parecieran ser muy similares, ¿no? De repente este nivel de atención, estas dificultades
para poderse concentrar en una tarea, pero el déficit de atención es completamente diferente a lo que es las características del autismo. Algo importante a considerar es que una persona con autismo, el déficit principal tiene que ver comunicación e interacción social. Esa es la dificultad de la persona con autismo, que es lo que yo les mencionaba, estas dificultades para comprender la comunicación verbal o no verbal, interactuar con el otro. Ese es el déficit central. Entonces, una persona con déficit de atención la tiene, ¿no? Interactúa, ¿no? Busca con el otro, simplemente es que posiblemente las cuestiones de atención, ¿no? De generar cuestiones también de permanecer por tiempos prolongados, en fin, una serie de características, pues son muy diferentes al TEA. Vuelvo a reiterar, el déficit principal de una persona con autismo es los déficits de la comunicación en la interacción social. Y bueno, ¿qué relación hay entre autismo, la ansiedad y OCD? Bueno, es que en el autismo hay comorbilidad y la comorbilidad es que el autismo no viene solo y hay personas con autismo que tienen ansiedad, ¿no? Que sufren ansiedad, inclusive algunos en edades muy tempranas. Entonces, en esta comorbilidad, vuelvo a reiterar, no viene solo algunos que tienen discapacidad intelectual, personas con autismo que tienen discapacidad intelectual, ansiedad. Entonces, estamos hablando de comorbilidad, es decir, el autismo no viene solo, desafortunadamente. También con el desorden obsesivo compulsivo. Compulsivo, exactamente, estos patrones repetitivos, ¿no? Antes de sentarme doy 3 giros, vuelvo a sentarme, doy los 3 giros, vuelvo a sentarme. Sí, pueden presentar conductas obsesivas compulsivas y es una comorbilidad. Sí menciona, mi hijo tiene ansiedad y el desorden obsesivo compulsivo y siempre hace rutinas todas las noches. Claro, y vuelvo a reiterar, estas rutinas le generan tranquilidad y seguridad ante algo que me pueda generar incertidumbre. Entonces prefiero hacer lo mismo porque el hacer lo mismo me da tranquilidad, porque ya sé lo que va a ocurrir, ya sé qué va a pasar, ¿no? Carmen, creo que ya son todas las preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Y pues bueno, aquí se va a quedar la grabación en el grupo de Facebook. Si alguien quiere contactar a Carmen, adelante, aquí está la información, o simplemente pónganos una nota aquí, le mandamos sus datos para que, bueno, puedan tener una asesoría mucho más personalizada. De nuevo, muchas gracias, No, Carmen. al contrario, gracias por la invitación. Espero que la información haya sido valiosa y de utilidad para ustedes. Y vuelvo a reiterar, bueno, pues aquí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias y sí, de muchísima utilidad. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes. Excelente tarde. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.